Profesora, compañeros, mi nombre es Jenny Catalina Rodríguez, estudiante de noveno semestre de Administración en Salud Ocupacional, y el día de hoy vengo a hablarles sobre los estudios epidemiológicos de casos y controles. El estudio de casos y controles es una investigación cuyo objetivo es proveer una estimación válida y razonable de la fuerza de asociación entre una relación hipotética o entre causa y efecto. Las ventajas de realizar este estudio de casos y controles es que son útiles para estudiar los problemas de salud poco frecuentes, es indicado para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia o incubación, es beneficioso ya que exige menos tiempo y son menos costosos los estudios de casos y controles que los de cohorte, y caracterizan los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo. No es necesario esperar mucho tiempo para conocer la respuesta y requieren de menor número de sujetos o de muestra. Dentro de las ventajas encontramos que son útiles, las desventajas. Dentro de las desventajas encontramos que la población en riesgo a menudo no está bien definida. La identificación de la población es a grandes rasgos. Los casos seleccionados por el investigador se obtienen a partir de una reserva disponible o una base de datos. Esto indica que pueden ser datos proporcionados por alguna fuente o datos que nosotros como investigadores encontremos y focalicemos. Es difícil asegurar la compatibilidad de los factores de riesgo, aunque son poco frecuentes, y pueden generar frecuentemente sesgos de la información. Es inapropiado cuando la enfermedad bajo estudio se mide de forma continua o el monitoreo es muy largo. La metodología o el diseño de estudio, entonces encontramos que los principales puntos metodológicos a tener en cuenta para la ejecución del estudio de casos son la definición, la fuente y los criterios, la obtención de la información, la determinación del número de casos y controles a incluir en el estudio y la determinación del tipo de análisis epidemiológico y estadístico de los datos. En este diseño encontramos que, acá tenemos pacientes sanos, aquí encontramos grupo expuesto, no expuesto a los eventos que sucedan, y acá pues obviamente encontramos de los sanos, expuestos y no expuestos los controles y los casos, en donde encontramos una casilla o diferentes casillas A, B, C o D, dependiendo de los controles instaurados en cada uno de estos casos. Las características de los casos, entonces, es el diseño epidemiológico de casos y controles es analítico y no experimental en su mayoría. Es epidemiológico porque busca estudiar a través de la descripción de algunos eventos la tipología que afecta a las poblaciones o las enfermedades, y tiene el propósito de establecer relaciones causales, de que se mire cuál es la causa y cuál es el efecto. Dentro de los sesgos encontramos dos tipos. El primero es el sesgo de selección, puesto que en los estudios de casos y controles se selecciona como tal a los participantes sobre la base de la ocurrencia del evento. Entonces tenemos un grupo determinado o un grupo índice base. Por esta razón es recomendable trabajar los casos incidentes y evitar la exposición a variables asociadas con los eventos para evitar expandir el caso. Otro sesgo que encontramos es el sesgo de información. En este encontramos que los estudios de casos y controles están propensos a los sesgos que introducen en el proceso de medición algún tipo de exposición, porque esta se mide en forma retrospectiva, es decir, los casos existentes se toman y se estudian, se analizan y se estudian. Entonces es por existencia del evento y por existencia del resultado, de la calidad de la medición, es decir, en su efecto. ¿Para qué se usan los casos y los controles? Entonces son útiles para estudiar eventos raros o enfermedades raras, o en este caso encontramos algunos tipos de enfermedades huérfanas, como son conocidas ahora. Permiten el estudio con tamaños muestrales relativamente pequeños, es decir, permite coger un grupo, digamos, muy pequeño o reducido. Exigen poco tiempo en su ejecución y relativamente son mucho más económicos comparados con los estudios de corte,
en los cuales se invierte mucho dinero, no solamente en talento humano, sino también en despliegue operacional. Nosotros hemos tomado un ejemplo. Este ejemplo de caso de controles es con base en población. Entonces lo voy a leer para que ustedes más o menos sepan de lo que estoy hablando. El objetivo es evaluar la calidad del programa de detección oportuna de X enfermedad. Por ejemplo, cáncer de seno. En mujeres, selección de 513 casos de una ciudad específica de 8 hospitales del área metropolitana de la Ciudad de México, por decir, y 1.007 mujeres seleccionadas de un muestreo aleatorio en 6.220 viviendas de un departamento. Entonces, este departamento pues también es indeterminado. Entonces, en teoría, la muestra del estudio se tuvo a partir de la población en la que se obtienen todos los casos incidentes. Los controles se eligieron aleatoriamente entre los miembros de la misma población sin la enfermedad y aun cuando los casos se identificaron en 8 hospitales, es razonable suponer que representan los casos en el área geopolítica de estudio. Es decir, tenemos una muestra, tenemos un número X de personas que nos dieron ya con las enfermedades y también tenemos el área delimitada, es decir, que nosotros vamos a ir a esa cierta área, vamos a delimitarla y vamos a estudiar absolutamente toda la población para mirar la incidencia, la causa y el efecto. Este es en el caso de con base poblacional. Entonces, pues, mediante unas fórmulas y unas tablas 2x2 podemos llegar, digamos, ya al resultado y al análisis de la información. En el caso o en el ejemplo de estudio de caso cohorte, el objetivo es investigar si las características, en este caso antropométricas, se relacionan con el cáncer de próstata en hombres. Entonces, lo mide a través del tiempo. Entonces, nosotros tenemos una población base determinada, una población donde tenemos un rango de edad para estudiar y también tenemos la línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en este caso son 6.3 años de seguimiento. Se excluyó a hombres con medidas antropométricas incompletas porque realmente la Corte nos pide que tengamos, digamos, como unos datos minuciosos en donde no podemos, digamos, saltarnos para poder llegar al resultado. Y en los resultados, en la exposición, perdón, se estimó el índice de composición corporal y una edad determinada. Entonces nos dice de qué edad o cuáles son los determinantes para nosotros poder hacer ese estudio de caso en corte. Y los resultados pues se dan con los datos, digamos, que nos piden. Entonces, en ejecución, por ejemplo, o en este caso, nos pide que asociemos con el índice de masa corporal y que los hallazgos lo hagamos entre cierta edad o cierto rango de edad. Muchísimas gracias. Las referencias pues acá se las dejo para que pues ustedes puedan consultarlas.